Huellas dactilares, marcas en las manos que nos han acompañado desde que nacemos, líneas de los dedos que surgen a partir de la presión que ejerce el bebé dentro del vientre, sobre todo lo que lo rodea, y su forma depende de diversos factores, desde el lugar hasta el movimiento en donde se desarrolla el feto, lo que hace que ninguna huella dactilar sea exactamente igual a otra. En otras palabras, son marcas que nos distinguen de cualquier otro ser humano, por lo que es prácticamente nuestro sello personal. Es por esta razón que en muchas partes en donde debemos verificar nuestra identificación, nos obligan a ponerlo en un sensor para que pueda ser leído. Como por ejemplo cuando quieres viajar a otro país, o cuando simplemente quieres abrir tu celular. Por lo que su estudio ha sido clave a la hora de identificar a algún sospechoso de algún crimen, siendo 1000 veces más barato, fácil y rápido que realizar un examen de ADN, por ejemplo. Pero ¿cuál fue el primer crimen que se resolvió usando las huellas dactilares? ¿Quién fue la persona tras este descubrimiento? Eso es lo que veremos hoy, un caso ocurrido en Latinoamérica, particularmente en Argentina, que revolucionaría completamente el campo del estudio del crimen. Así que sin más nada que decir, vamos con el video. Corría el 29 de junio de 1892 en Necochea, cerca de Buenos Aires, Argentina. Una joven madre de 27 años llamada Francisca Rojas recibía a la policía en su casa completamente desconsolada. Les contó a los oficiales que cuando recién había llegado a casa del trabajo, vio a un hombre saliendo de su casa. Este hombre, al verla, se abalanzó sobre ella y trató de cortarle la garganta. Tras este intento fallido, el hombre que después ella lo identificaría como su vecino, Pedro Velázquez, acordémonos de este nombre por favor, huiría, dejando a la joven en el suelo. Tras esto, desesperada, correría a ver a sus hijos que se encontraban en su hogar en ese momento. Una vez adentro, se toparía de frente con una horrible imagen. Sus hijos habían sido asesinados. La policía, tras escucharla, fueron en busca de Velázquez, y al encontrarlo practicaron una medida bastante cuestionable y a la vez común en esa época para obtener cualquier tipo de confesión de algún sospechoso, de algún criminal. Comenzaron a golpearle y torturarle hasta que confesara. Durante 3 días el vecino soportó todo tipo de abuso físico, pero se mantuvo firme en su postura. Él no había asesinado a los hijos de Francisca. Ante la negativa de Velázquez, los investigadores pensaron en otras formas de demostrar la culpabilidad del hombre y así llevarlo tras las rejas. Uno de los investigadores regresó a la escena del crimen en búsqueda de alguna pista que la policía podría haber pasado por alto, para que de una vez por todas diera fin a esta incógnita. Tras una insistente búsqueda, el investigador se fijó en el marco de la puerta, en donde había una pequeña mancha de sangre. Al acercarlo se dio cuenta que esta era una huella ensangrentada. En eso recordó que la mujer le había dicho en su testimonio que cuando llegó a la casa no había tocado el cuerpo de los niños, solo los había visto desde afuera. Esto solamente podía significar una cosa: esa huella la habría dejado el asesino de los hijos de Francisca. Como en ese tiempo no había ningún tipo de tecnología respecto al reconocimiento dactilar, el investigador hizo lo que a su juicio mejor pudo hacer: cortar el trozo de madera en donde se encontraba la huella. Una idea completamente revolucionaria y extraña para la época. Como él no tenía cresta idea de este tipo de procedimientos, llamó a alguien que se manejaba en algo con el tema de las huellas dactilares. El argentino de origen croata Juan Vucetich, antropólogo y oficial de la provincia de Buenos Aires. El hombre perfecto para entender este tipo de evidencia. Alguien que había estudiado el tema de las impresiones dactilares durante años y que sabía al mismo tiempo algunas cosas y características que podrían ser claves en el tema policial, que eran individuales, o sea que no existían dos tipos en el mundo con las mismas huellas dactilares, que no cambiaban en el transcurso de la vida y que eran piezas valiosas de información para la identidad de una persona. Pero aunque hoy suene algo muy obvio y conocido en el tema policial, en esta época las investigaciones alrededor de las huellas dactilares solo se habían abordado en la literatura como algo sumamente hipotético y teórico. Nunca habían sido utilizadas para identificar a un criminal, por lo que no existían herramientas para realizar este tipo de tareas ni un caso precedente para que los guiase. Joan Vucetich llamó al supuesto asesino y tomó sus huellas, usando el mismo procedimiento que hasta el día de hoy se utiliza.
se puso el dedo sobre una capa delgada de tinta y se dejaba la huella en un papel que contenía un espacio distinto para cada dedo. Bastaba solamente que uno de los dedos calzara con el hallado en la puerta para inculpar con absoluta certeza a Velázquez, arrestarlo y condenarlo. Entonces comenzaron a examinar minuciosamente las muestras obtenidas y las comparaban con la hallada en la escena del crimen. Recordemos todo esto de manera muy arcaica y a punta de lupa, ya que no existía ningún tipo de tecnología alrededor de esto. A pesar de lo esperado y de haber revisado minuciosamente durante horas, la respuesta era clara. No había ninguna similitud entre las huellas del vecino y la huella encontrada en el marco de la puerta. La policía estaba perpleja. Si Velázquez no era el culpable, entonces ¿quién lo era? En eso uno de los policías pensó en algo que, si era verdad, sería un suceso sumamente macabro. Resulta que había otro posible sospechoso de la muerte de los jóvenes, la persona que sería la única otra conocida que había estado en la escena del crimen, la misma persona que había señalado erróneamente a Velázquez, Francisca Rojas. ¿Era posible que la asesina de los niños fuera su propia madre? Había que investigarlo. La policía llamó a declarar a Francisca por segunda vez. Ella obviamente se aferraba a su historia anterior y no paraba de llorar en su testimonio. Juan, que la verdad no estaba muy interesado en la historia de la joven, la verdad, le pidió que hiciera el mismo procedimiento realizado antes por Velázquez. Tras una extensa investigación y horas de análisis, el asunto estaba claro. Francisca Rojas era la asesina de sus hijos y había inculpado a un hombre que era inocente, convirtiéndose así en la primera persona del mundo condenada por las huellas dactilares. Tras esto, Francisca, completamente atrapada, finalmente confesó el crimen, diciendo que había acusado falsamente a Velázquez, porque estaba enojada con él ya que hace un tiempo habían sido amantes. Y ya tenemos la solución al por qué lo culpó. Pero ¿por qué asesinó a sus hijos? Resulta que el hombre al que ella acusó de los asesinatos no fue su único amante. En ese momento estaba saliendo con otro tipo y haría cualquier cosa para retenerlo. Resulta que este tipo le había dicho hace un tiempo, luego de que ella le pidiera matrimonio, que se casaría con ella solo si es que ella no tuviera hijos. Y ahí está la razón de por qué decidió matarlo. Todo para no tener impedimento alguno de poder irse con su amante. Ok. Gracias a esta huella ensangrentada, el ojo de los investigadores y finalmente a su confesión, Francisca Rojas fue condenada a cadena perpetua, dando inicio así a una nueva era en la lucha contra el crimen, un simple experimento en un pueblito de Argentina que se convertiría en una de las herramientas forenses más importantes en el mundo. Así que eso es todo por hoy. Si te gustó la historia, no te olvides de suscribirte, darle like, comentarlo para apoyarme y ver todo lo que se viene. También no te olvides de seguirme en Twitter, que estaré subiendo los videos que vaya haciendo. Así que sin más nada que decir, hasta la próxima.